3-2-1, el Tordo salta a la cancha para el Mundial de México 1970. Erré cuando dije 32 años, Pelé, 29 Sí, llegó señor. Pelé a esta Copa del Mundo. 29 para 30. Exacto. Señor. Bueno, México 1970, Mundial número 9 de la historia de las Copas del Mundo, del 31 de mayo al 21 de junio. ¿Por qué se caracteriza este Mundial? Primeramente, debemos decir que es el primer Mundial a color que se transmite. Yo había dicho que era el 66. No, el 66 fue el primero en transmitirse vía satelital. Es decir, pero en vivo. blanco y negro. Okay. Exactamente. El 70, el color. Si bien es cierto, en el 66 se han remasterizado las imágenes a color, es verdad, pero en el momento se transmitió a blanco y negro. Este es el primer Mundial a color. Y miren, tenemos a Juanito o el Charrito, la segunda mascota de la historia de los mundiales. Juanito. El primero no era Wally, sino Willy, el león. Este es un niño con un sombrero mexicano. típico mexicano y que representa al país mexicano. A todo esto vayan a nuestras plataformas de video porque está muy visual. El trabajo que ha hecho Diego Lazzarini está impresionante. 16 equipos, igual ya lo habíamos dicho, desde Suecia 58 hasta este mundial se juegan con 16 equipos, 4 grupos de 4, clasifican los 2 primeros, hecho de tal forma que el primero y el segundo del mismo grupo nunca se enfrenten hasta la final. Por eso ya veremos cómo Brasil juega contra Inglaterra en el grupo y se esperaba que los dos lleguen a la final del mundial. Primer mundial, vato, de calor, primer mundial de extremo calor, primer mundial de altura, vato, en la historia, por lo cual Inglaterra, por ejemplo, hizo una gira a Sudamérica previo al mundial. Mira. Vino a Ecuador, perdió 2-0, ganó 2-0 en el Atahualpa la selección ecuatoriana y 4-0 en el Campín. Mira, ahí están esas imágenes hermosas con Bobby Moore en el Atahualpa. Mire, por ejemplo. ¿Y quién será el del no, es Polo Carrera. Polo Carrera. Mire, con la 10. Polo Carrera. ¿Qué le Bobby parece? Moore, no. El gran capitán que alzó la Copa del Mundo. Respira, maestro, no grites, hermano. No estamos peleándonos con nadie. Dale, Tordo, está bien. Y Bobby Moore está abajo, es Bobby Moore entrenándose con la de Millonarios. Sí, ya le voy a contar. Perdón, ¿cómo se llama el jugador? El segundo empezando de la derecha abajo, parece Lisiardi. Muy parecido. Ah, está igualito. Creo el que está al lado del de amarillo. Me parece. Sí, el del lado del amarillo. Sí. Bueno, fue a Colombia también, Inglaterra, previo a venir a la Atahualpa, al Campín, le ganó 4-0. Por aquí se da un hecho del capitán que es recordado hasta ahora, que todavía no se esclarece. Se pierde un brazalete en una joyería de Bogotá y la culpan al capitán que se la sustrajo. Al capitán de Inglaterra, Bobby Moore. Es encarcelado 4 días, hace prisión domiciliaria 4 días en la casa del presidente de Millonarios, que lo acoge. Bien. Bueno, y después lo liberan y va a jugar el Mundial. También países como Brasil e Italia se prepararon un año antes haciendo giras para prepararse a la altura. Bueno, más o menos pasó de esta forma. Hablando ya del eliminatorio un poquito, en Sudamérica hay un gran hito que se da en México 70. Mire cómo se hacía el Azteca, el Coloso de Santa Úrsula. ¿Por qué la FIFA le da el Mundial a México? Porque ya había hecho las Olimpiadas en el 68, el estadio del UNAM, mire, el estadio universitario, y después, teniendo ese estadio, pues bueno, tuvo mucho peso la candidatura de México para ser finalmente elegido. Argentina era el que competía. Y qué pena que no estuvo Argentina porque se quedó fuera en la eliminatoria. Es el último mundial que Argentina se pierde desde ese momento hasta la actualidad. Pierde el grupo con Perú y con Bolivia. Queda tercero en el grupo. Le gana... Perú le empata en la Bombonera con 2 goles de Cachito Ramírez y le deja fuera de la Copa del Mundo a la Argentina. El clásico, el gran día de Perú en la Bombonera, ¿no? El gran día de Perú en la Bombonera. Y le deja fuera a Argentina de la Copa del Mundo. También se queda España en detrimento de Bélgica, que es la que clasifica en un grupo peleado con Yugoslavia, España y Finlandia. Aquí se da un papelón de España que pierde 2 goles a 0 en Helsinki. Y tuvo 3 técnicos, cambiaron 3 veces de técnico en la eliminatoria y España se quedó fuera. Son de los ausentes más importantes. De los ausentes más importantes. De ahí los candidatos, Brasil. Nadie dudaba que Brasil, a pesar del mal mundial que hizo en el 66, se pensó que fue un complot contra la selección brasileña y que se le casó a Pelé. Por eso en este mundial hay 2 variantes muy importantes. Las tarjetas amarilla y roja. Igual con el caso Ratín también. Con el caso Ratín también. O sea, ya había expulsiones, pero la FIFA empezó a utilizar las tarjetas para
demostrar que alguien estaba amonestado y alguien estaba expulsado. Y además, en 1969, en la reunión de la International Board, se decide ya oficialmente que se permiten 2 cambios en cada partido. Y en este mundial empiezan los cambios desde este mundial. Fue determinante, recordemos que Pelé tuvo muchos problemas en el 66 y bueno, fue una de las medidas que se tomó a causa de esto. Dicho esto, pues un mundial de mucho calor, 30 grados, 40 grados, se jugaba a las 12 del día y a las 3 de la tarde para que los horarios en Europa sean prime. Entonces se pesó mucho. A pesar de esto, fue un mundial de una calidad futbolística increíble. Altísima. Hermosa, solo comparable con la del 54 que habíamos hablado. Brasil es sembrado en el grupo con Inglaterra, Rumanía y Checoslovaquia, el campeón del mundo. El otro grupo era México, Unión Soviética, El Salvador y Bélgica. ¿Qué pasa con El Salvador? El Salvador llega a la Copa del Mundo porque México ya era dueño de casa y por primera vez en la historia se le dan 2 cupos a la CONCACAF. ¿Ya? Sí. Le digo esto ¿por qué? Porque hay algo que se conoce como la guerra del fútbol. Sí. Honduras versus El Salvador. Sí, Honduras versus Guatemala. A la final los dos tenían problemas limítrofes, pero es en el partido de la eliminatoria que se encienden las escaramuzas y termina habiendo una guerra de 4 días donde hay como 2,000 muertos, una locura. Previo al Mundial del 70, bueno, y eso se conoce como la guerra del fútbol. El Salvador juega con México, Unión Soviética, Bélgica, Unión Soviética, México, Bélgica y El Salvador. Es el grupo A. El grupo B es Brasil, Inglaterra, Rumanía y Checoslovaquia. El otro grupo es Uruguay, Italia, Suecia e Israel, que llega por primera vez a la Copa del Mundo como un asiático. Israel. Primera vez en 1970. Y el último grupo es Alemania, Perú, Marruecos y Bulgaria. Dicho esto, bueno, vamos a ir hablando un poquito de Brasil, que fue desde el comienzo dio cátedra de fútbol. Pelé, como tú bien decías, llegaba con 29, 30 años en su cúspide, pero tuvo muchos problemas en la previa porque João Saldanha se había peleado con él y también con la dictadura militar que en ese momento había en Brasil. Cambian de entrenador, lo traen a Zagallo y todo fluyó. Es conocido como el equipo de los 5-10, porque cada jugador de mitad hacia adelante en Brasil era 10 en su club. Pelé en el Santos, Rivelino en el Corinthians, Tostão en el Cruzeiro, Jairzinho en el Botafogo. Pese a que Rivelino sí jugaba más como un extremo, pero jugaba de 10 en su club. Sao Paulo, claro. Pero aquí solo marcaba Clodoaldo en la mitad. Solo marcaba Clodoaldo y el resto era champú, el fútbol que le gusta al batito. Así nomás. Bueno, Brasil debuta con Checoslovaquia, empieza perdiendo con Petras, pero aquí se da, vamos a ir tocando solo puntos neurálgicos. Brasil aquí se da 3 jugadas en el Mundial del 70 de Pelé que son más recordados que muchos de sus goles. Mire, acá vamos a poner 3 jugadas increíbles donde Pelé contra Checoslovaquia casi le hace un gol a Ivo Víctor de más de 60 metros. ¿Cómo no? ¿Sí? Famoso. Hay otra jugada contra Gordon Banks en el segundo partido, que es la mejor atajada de la historia de los mundiales, y esta es contra Mazurkiewicz, mire. La que deja pasar la pelota. La que le deja pasar la pelota. Y no termina en gol. Y no termina en gol. Mira, ahí está la de Checoslovaquia. Esa es la de Checoslovaquia, pasa al lado del poste de Ivo Víctor. Le dio un besito al poste. Exactamente. Piensa que ese es el Audi. El Audi. Ay. Besito al palo. Bueno, Brasil se da, por ejemplo, que Jairzinho no termina siendo el goleador de la Copa del Mundo, pero hace 7 goles. Hace un gol por partido. Siendo lateral. No, siendo delantero, extremo derecho. Ay. Una maravilla. Jerry Müller se termina consagrando goleador del mundo. Algunos dicen como que entró, parecía, viste, como que pica, entró y sale. Ahí la tajada de la historia, Gordon Banks, la mejor atajada de la historia de los mundiales. De los mejores arqueros de todos los tiempos también. De los mejores arqueros de todos los tiempos. Es tan famosa, bueno, hay en esa jugada Bobby Moore dice... Qué lindo el material audiovisual, está espectacular. Hermoso los 3 no goles de Pelé contra 3 arquerazos, ¿no? Ivo Víctor, Gordon Banks y Ladislao Mazurkiewicz, que eran considerados los mejores del mundo en ese momento. Bueno, Brasil pasa, le gana a Inglaterra un duelazo en el Jalisco, le gana 1-0 con gol de Jairzinho. Y como te decía, hay jugadas del mismo Pelé que dice, comparado con estas goles, y ahí vamos a ver una del 59 que es increíble. Si ponemos, Dieguito, el de YouTube, el gol contra Juventus, que le preguntan a él, dice, ¿hubo alguna vez
un gol mejor que estas jugadas. Dice, sí, hay uno en el 59, una recreación que es contra Juventus, en el Paulistao, que mire lo que hace el Rey. Pase por ahí. Porque es el Rey. Pase el otro. Mire lo que hace el Rey. Es una jugada recreada porque no hay el video, solo hay la narración en la radio. Increíble. Y en el 61 hace un golazo también contra el Flu, que se conoce como el gol de la placa, que se lleva desde su área a la otra área a 6 jugadores del Fluminense y la última con caño incluido y le termina batiendo, se conoce como el gol de la placa. Bueno, estas jugadas son comparadas con estos goles del Rey. Alemania debuta Perú debuta contra Bulgaria en el grupo D. Me paso a Perú un ratito porque hay un terremoto terrible en Perú que deja también un montón de muertos y casi pone en peligro la participación de Perú en aquella Copa del Mundo. Empieza perdiendo 2-0 y le da vueltas con 2 golazos de Teófilo Cubillas, que era el Pelé de Perú en ese momento. Hizo 5 goles en esta Copa del Mundo y Perú con Didi en el banco daba un fútbol preciosista y magnífico. Alemania termina llevándose porque encuentra a un gran delantero. ¿Didi campeón del mundo en el 58? Didi campeón del mundo en el 58. Alemania gana el grupo, Perú queda segundo y Bulgaria y Marruecos a la casa. En el grupo de Brasil, Inglaterra y Checoslovaquia y Rumanía. Por ejemplo, ¿sabe quién jugaba en Rumanía? El técnico que hoy día fue de Rumanía, en Mircea Lucescu. Jugó esta Copa del Mundo, por ejemplo. Y pues bueno, vamos al grupo de Italia, que fue rácano en goles, fue el que menos goles hubo, porque a Italia... El famoso Catenaccio. El famoso Catenaccio, que es como ¿Acá arrancó el Catenaccio? El Catenaccio empieza con Elenio Herrera. Con mucho antes. Unos años antes. Pero aquí la base de la selección italiana era el Inter de Milán, justamente de Elenio Herrera. Exactamente. Entonces, a Brasil se le conocía por su capacidad de gestación y goleador. A Italia se le conocía justamente por esto, por el Catenaccio. E Italia, o en la primera jornada del grupo B, es 3 goles en la primera jornada, 2 en la segunda y solo 1 en la tercera, el más rácano en goles. Aquí se da un golazo de un israelí, que es un tremendo gol que le hace a la selección de Suecia. No sé si tiene el gol ahí, Dieguito, por ahí está, yo le pedí que lo ponga. Sí, una nota de voz, yo también lo escuché. Alfred, Alfred, poneme el gol, por favor. Que te y pedí sírveme a la un champán tarde mientras pones el gol. Murdachi Spiegler se llama el 10 de Israel que hace este golazo en la Bombonera. Se juega en 4 estadios: Toluca, León, Azteca y el Jalisco de Guadalajara. Ahora por ahí vamos a ver el gol de Murdachi Spiegler. Si le adelanta por ahí un poquito, bueno, creo que se nos fue. Bueno, dicho esto, pues bueno, pasamos rápidamente ya a los cuartos de final, donde nos vamos a detener un poquito más, donde Unión Soviética... Ahí está el gol de... Queda primero el grupo en Unión Soviética. Decimos que ya no estaba Lev Yashin, estaba Kabashashvili, que era un arquerazo también, ¿sí? Y Shesterniev, el capitán, Unión el Soviética, central. Kabashashvili se llamaba. Sí, era georgiano. Nombre georgiano. Claro, sí. Era un georgiano que tapaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En cuartos de final, México tiene que salir de la Azteca para irse a la Bombonera, porque queda segundo de grupo y contra Italia le gana 4-1, con 2 goles de Gigi Riva y uno de Gianni Rivera, el famosísimo Bambino de Oro, Balón de Oro en el 69 con el Milan. Y Gianni Rivera, ahí está el minuto de silencio por el terremoto de Perú, que le da vuelta después de perder 2-0, lo gana 3-2. Y en cuartos de final, México se queda fuera de la Copa, 4-1, pierde bien. Italia con miedo de Corea del Norte, pero la prensa estaba muy recelosa porque se acordaban de 4 años antes como Pak Do-ik, que los mandó a casa a Corea del Norte. Y aquí, pues bueno, no se terminaron de dar esas infundidas miedos y terminó pasando a semifinales. En el otro partido, Unión Soviética le gana 1-0, o Uruguay le gana 1-0 a Unión Soviética con un gol fantasma de Víctor Espárrago, que para muchos dice que el balón salió. Víctor Espárrago fue el que hizo el gol. Coentrenador, bueno, entrenador principal, segundo entrenador de él fue Luis Solera, el entrenador del Cuenca en el Cádiz de España. Mire usted, ahí está el gol, un partido aburrido que se fue a tiempo extra y prácticamente Uruguay lo termina de liquidar en el tiempo de oro con un gol de Víctor Espárrago de cabeza. Después de que una pelota sale, los soviéticos se quedan parados, pensaron que el árbitro iba a pitar, el árbitro dijo siga, y Víctor Espárrago... Y Uruguay le gana a la poderosísima Unión Soviética. Ojo con Uruguay venía muy fuerte defensivamente, tenía a Pedro Virgilio Rocha también, el gran jugador de Peñarol. Mira, ahí está la jugada. Luis Cubilla pelea ese balón al lado de la raya y Víctor Espárrago bate a Kabashashvili.
Muy bien. Y pasa a semifinal. Perfecto. En el otro cuarto de final, Alemania derrota a Inglaterra en la gran partido de cuartos de final. Empieza perdiendo 2-0. Una venganza de la final. Una venganza, el 66. Y Alf Ramsey decía, bueno, Alemania nunca nos ha ganado ni en la guerra ni en el fútbol. Bueno, aquí tuvo que comerse sus palabras. Algunas décadas. Y lo manda acá. Decir que Jeremy Olin fue el goleador del Mundial con 10 goles, ¿no? Desde ese Mundial hasta ahora no ha vuelto a ver un rendimiento tan prolífico de un número goleador. 1 hasta que Ronaldo lo supera y luego Miroslav Klose. Así es, porque hizo 10 en el 70 y 4 en el 74. En esa época del 70 que Inglaterra estaba con la camiseta roja, ¿era una alterna la alterna. O siempre usaba Siempre fue roja? blanca-roja. Blanca-roja. Siempre pero fue la titular blanca, a veces usaba en más el 66 jugó con la roja, igualito, y Alemania jugó con la blanca jugando en... Me parece que en ese momento Inglaterra prefería la roja sobre la blanca. Después vamos a ver otro partidazo, Brasil-Perú, donde Tostão fue la gran figura de aquel partido. Termina ganando 4-2 Brasil con 2 golazos de Tostão. Otro del siempre, Jairzinho hace en todos los partidos que usted vea de Brasil, Jairzinho va a hacer un gol con un tremendo golazo. Aquí también Rubiños y Félix, que no eran muy seguros, pues regalaron un par de goles, pero Brasil terminó imponiéndose con autoridad. Ahí vemos Perú tenía un equipazo. Partido del siglo, Vato, ¿por qué? Porque el partido estaba 1-1 en los 90 en el Azteca, van a tiempo extra y hay 5 goles en los 30 minutos de adición. Queda 4-3 del partido a favor de Italia en un partido que prácticamente no tuvo medio campo, sino eran jugadas, el medio campo solamente fue una zona de juega la gran delantera brasileña y la zona de gestación brasileña contra la zona defensiva, el catenaccio italiano, donde Italia solo pudo aguantar el primer tiempo después de 3 días de que juega esos alargues, que fue una batalla campal, pues llegó sin mucho físico y Brasil aquí hace un gol Pelé. Jacinto Facchetti, que era el capitán de Italia, dice, saltamos al mismo tiempo, pero la diferencia es que yo caí al suelo y el 10 de Brasil se quedó suspendido en el aire 3 segundos. En el primer gol del scratch, que abre el marcador en la final de México 70, ya vamos a ver un golazo de cabeza. Después, con una falla de la defensa, empata Boniseña y Brasil termina liquidando el partido en el segundo tiempo con un golazo de Gerson. Gol de Jairzinho y gol de Carlos Alberto, que es una de las joyas más lindas de la historia de los mundiales. No es un pase muy complicado, pero lo bonito de esa jugada, básicamente... Yo hice mi examen final de televisión, me acuerdo, en la universidad, tenía que relatar no relatar, sino comentar. Claro, lo que pasa es que Brasil ya jugaba de memoria y dice que Pelé ni lo vio. Si sabía que venía y solamente le dio una caricia al balón. Qué lindo equipo. Y Carlos Alberto viene desde atrás, ahí está la falla de la defensa brazuca. Y gol de Boniseña. ¿Y termina el partido al final? Termina el partido 4-1, Brasil gana la Jules Rimet. Recordemos que ambos estaban disputando la posesión de la Jules Rimet porque ambos eran bicampeones del mundo y Brasil termina en uno de los mejores mundiales, para muchos el mejor mundial de la historia, la mejor selección de la historia de los mundiales. Pues bien podría ser. Siendo tricampeón del mundo y adueñándose definitivamente de la Copa Jules Rimet, un equipo de fantasía, de ensueño. Impresionante, Tordo. Como siempre se ha lucido. Aplaude la tribuna del tocayo. Tordo, espectacular. Espectacular. Bueno, estamos por cerrar el programa, pero hay que saber que esto es un mundial ícono. Cada mundial tiene lo suyo, pero este fue un mundial ícono que dejó una marca en el tiempo y que no te la puedes borrar. O sea, jamás. Es un mundial impresionante con un Pelé increíble, experimentado. De todos lados se cuecen habas, ¿no? Incluso con pelea con el técnico previo, así que buenísimo. Tordo se ha lucido. La semana entrante a ver si metemos 2 mundialitos, o esta semana tal vez, ¿no? Sí, cuando usted quiera. 74. Alemania 74 y Argentina 78. Buenísimo. Espectacular. Chao, amigos. Un abrazo, hasta mañana. 0-0 estaba Cuenca Juniors hasta hace un ratito, ¿no? Contra el 9 de octubre. Chao, chao. Mañana juega la Tri, ¿eh? Sí, señor. Adiós. Radio Hit FM presentó